Buenas tardes o buenas noches a todos. Como os ha dicho Ismael, efectivamente, mi nombre es Inma, soy profesora de farmacología en la Facultad de Farmacia. Trabajo en el campo de la nanomedicina, aplicada a cáncer, aplicada a enfermedades neurodegenerativas, pero no he venido a hablaros de eso, ¿vale? O sea, si luego queréis me podéis consultar, pero no he venido a hablaros de eso. Os comento. Bueno, en primer lugar agradeceros la presencia a todos. Me encanta ver que hay un montón de gente, muchas caras conocidas, ¿vale? Hola a todos los que ya me conocéis. Me alegra veros fuera del entorno laboral y también muchas caras no conocidas, ¿vale? Que se interesan por esa parte de la ciencia y por saber más, ¿vale? Entonces, agradecer a todos a los que lo han organizado, a todos los organizadores y sobre todo agradecer que pensasen en mí para esta charla. Os tengo que confesar que cuando me lo propusieron no tenía muy claro si iba a decir que sí o que no, tampoco me dieron mucha opción, así que al final aquí estoy, ¿vale? Y me dijeron, pon un tema que tiene que versar sobre nuestro cuerpo. Entonces, bueno, di un título muy genérico, como veis, entre cerebro y corazón, que tiene cabida todo, entre el cerebro y el corazón, ¿vale? Y en realidad lo que quiero hacer es hablaros de un tema que cuando yo empecé a estudiarlo y luego a trabajar sobre él al principio, durante mi tesis, ¿vale?, me empezó a apasionar, simplemente porque nos permite conocer el funcionamiento de nuestro cuerpo. Entonces, no es mi tema de investigación, pero creo que vale la pena detenernos y conocer un poquito realmente cómo funciona nuestro cuerpo. Espero estar a la altura. Entonces, fijaros, para ello me dijeron, haz un pequeño resumen. Muy bien, yo no hice un resumen, hice una serie de preguntas, ¿vale? Preguntas que es lo que voy a intentar contar para que sepáis cómo responder, para que sepáis por qué nos pasan estas cosas, ¿vale? Que si veis, pues son cosas muy sencillas, muy cotidianas, que a lo largo de nuestra vida o nos ha pasado, o nos van a pasar, o le ha pasado a algún amigo o a algún familiar, ¿vale? Porque cuántas veces no hemos oído, uy, es que me ha dado un vuelco el corazón, ¿verdad? Seguro que a más de uno, alguna vez o más de una vez, le ha dado un vuelco el corazón. Pero también nos ha ocurrido estar en una determinada situación, de repente se nos nubla la vista, parece que perdemos la cabeza, parece que todo nos da vueltas. Y por último, ¿no nos ha ocurrido nunca ir caminando o estar en un determinado lugar y notar que alguien nos está mirando? ¿O que alguien nos está siguiendo? ¿Verdad? Y miramos y no hay nadie. Y nos volvemos a girar y no hay nadie alrededor, pero tenemos esa sensación. Bueno, pues la propuesta de mi charla es dar respuesta o intentar dar respuesta a por qué tenemos estas sensaciones, ¿vale? Entonces, si yo os dijera que todo esto está relacionado con el sistema nervioso, y si os dijera que está relacionado con la información o el modo en el que se transmite la información desde las neuronas hasta nuestros órganos, seguro que todos pensaríais en un órgano en concreto. Un órgano del que nos ha hablado también Juan Carlos, ¿verdad? ¿En qué estamos pensando? ¿En qué órgano pensamos? Tú no vales, que eres mi hijo. ¿Verdad que estamos pensando en el cerebro? ¿Verdad? Pues sí, pero no, ¿vale? Pues sí, pero no. ¿Por qué? Porque indudablemente el cerebro tiene una función muy importante, pero no es el responsable exclusivamente, sino que va de la mano del autónomo, ¿vale? Va de la mano del sistema nervioso autónomo,
que, como su nombre indica, es un trabajador incansable que jamás se va a tomar un día de vacaciones a lo largo de nuestra vida, porque si se lo toma tenemos un problema, ¿vale? Entonces, este autónomo está formado por dos socios, en realidad no es un autónomo solo, es una sociedad limitada, que está formada por dos socios, que son el simpático y el parasimpático. Es esto que tenéis aquí, representado, muy bien. Vale, entonces, como veis, bueno, es una representación muy esquemática donde tenemos el cerebro y efectivamente el sistema simpático-parasimpático que conecta directamente con nuestros órganos y tejidos, ¿vale? De manera que va a ser ese simpático el que le va a mandar información a estos órganos y a estos tejidos que tenemos aquí ¿para qué? Para que funcionen correctamente, para que podamos vivir el día a día, para que podamos responder a todas las situaciones a las que nos podamos encontrar. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues lo hacen liberando unas moléculas que se llaman neurotransmisores. Una de ellas la conocéis seguro, es la adrenalina. ¿Alguien no conoce la adrenalina aquí? Todo el mundo conocemos la adrenalina. ¿Y quién es la otra molécula? La acetilcolina, ¿vale? No tan famosa, pero no menos importante, que se va a unir a unos lugares presentes en las células del organismo que se llaman receptores. Pero tampoco estamos aquí para hablar ni de los neurotransmisores ni de los receptores. Estamos aquí para entender cómo funciona el autónomo, ¿vale? Entonces, yo os diré que el autónomo en realidad es como el yin y el yang, ¿vale? Conocemos el yin y el yang, conocemos en la cultura china que el yin y el yang se define precisamente como esa fuente vital, fundamental, que controla el orden universal, ¿verdad? Pues aquí, ¿quién es el universo? Nuestro cuerpo. Y el autónomo va a funcionar así, de manera que tiene dos partes complementarias. Por una parte, el yin, calmado, frío. ¿Qué va a controlar el yin? Va a controlar las funciones de reposo y de digestión, las funciones básicas, esenciales para nuestra vida. Y además va a predominar sobre el yang. ¿Quién es el yang? Pues el yang es el socio simpático, el cálido, el energético, que va a controlar nuestra respuesta a situaciones de estrés, de lucha o de huida, ¿vale? Y que se va a activar en momentos muy puntuales de nuestra vida. Por ejemplo, en respuesta al miedo, por ejemplo, en respuesta a una situación de frío extremo, una bajada de glucemia va a producir también la activación del simpático, o el ejercicio físico, del que nos ha hablado antes Juan Carlos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, para estar segura de que entendéis perfectamente de qué estoy hablando, os voy a plantear dos situaciones, ¿vale? Con dos partes, ¿vale? Vamos a empezar con esta primera situación. En esta primera situación os propongo dos escenarios. Escenario número 1. Persona joven o no tan joven, pero que vive todavía en casa de sus padres. Ahí lo dejo, ¿vale? Que aprovechando la semana del Paint, pues ha dicho, me voy a tomar unas cañas con unos amigos, pero papás, no os preocupéis, como empieza pronto, vuelvo pronto a casa. Ha llegado a tomarse las cañas, se ha liado con los amigos, se nos ha hecho tarde y ahora es avanzada la noche, tenemos que volver a casa y nos damos cuenta que nos hemos dejado el móvil en casa, ¿vale? Escenario B.
O 2, padres sufridores con hijos en edad de salir, ¿vale? Que tienen un hijo que ha salido al ver el Paint, que ha dicho, una hija que ha salido a ver el Paint, que ha dicho que volvía pronto y que se ha dejado el móvil en casa, ¿vale? ¿Tenemos presente estos dos escenarios? Vale, entonces ahora vamos a cerrar un momento los ojos y vamos a visualizar uno de los dos escenarios. Me da igual, identificaros con el que queráis, ¿vale? Escenario número 1. Estoy sola, estoy volviendo a casa, la ciudad está vacía, las calles están desiertas, está oscuro y empiezo a tener la sensación de que alguien me está siguiendo. Empiezo a caminar, me doy la vuelta, no veo a nadie, sigo caminando, sigo teniendo la sensación, sigo mirando, sigo mirando. Escenario número 2. Soy la madre de este chico o chica que ha salido, me ha acostado porque tenía sueño, me había dicho que venía pronto, pero no es verdad, y de repente en mitad de la noche me despierto sobresaltada, sin más, ¿vale? Con una sensación de angustia de decir, no ha venido, ¿dónde estará? No puedo llamar por teléfono porque se lo ha dejado encima de la mesa del comedor al salir, ¿vale? Hay una parte de nuestro cerebro que es más racional que nos va a decir, tranquila, no pasa nada, nadie te sigue, no te han llamado, estará bien, ¿verdad? Siempre hay una parte de nuestro cerebro que intenta convencernos de que todo va bien, pero al final lo más normal es que gane el simpático. Y entonces se produce esa activación del sistema simpático. ¿Y qué es lo que nos ocurre? Fijaros, por una parte, se produce una dilatación de nuestras pupilas. ¿Por qué? Está oscuro, es de noche. Queremos ver más allá, queremos ver si realmente hay alguien siguiéndonos. Nos estamos preparando para salir corriendo en cuanto identifiquemos una señal de peligro. ¿Qué más nos va a ocurrir? Vale, vamos a sentir un sudor frío que nos recorre todo el cuerpo, ¿vale? Indicativo de que se ha disparado el sistema simpático. ¿Qué más ocurre? Sin darnos cuenta, nuestras piernas empiezan a caminar cada vez más rápido. No lo podemos evitar. Tenemos la sensación de que nos siguen, nos siguen, nos siguen y no podemos parar. ¿Qué más ocurre? Nuestro corazón empieza a latir con más fuerza y más rápido. Lo notamos. Cuando de normal no somos conscientes de que nuestro corazón está latiendo, ahora lo estamos notando. Cuidado. Si exageramos mucho, podemos sufrir una angina de pecho. Pero de esto, si queréis, hablamos más tarde. Lo normal es que no ocurra, que nuestro corazón lata más fuerte. ¿Para qué? Para hacer llegar más sangre a las zonas donde las necesitamos. Al mismo tiempo, nuestros pulmones se ensanchan. Necesitamos más oxígeno. ¿Para qué? Para llevarlo a aquellos órganos que lo necesitan. Pero no solo eso, sino que además se produce una dilatación de nuestras arterias. ¿En todo el cuerpo? No. Solamente allí donde lo necesitamos. ¿Y eso dónde va a ser? Las piernas, para salir corriendo, y el corazón, porque está trabajando muchísimo, necesita más oxígeno, necesita más azúcar, porque está consumiendo grandes cantidades de energía. ¿De acuerdo? ¿Hasta cuándo va a durar esto? Hasta que el estímulo desaparezca. Mientras nosotros sigamos teniendo esa sensación desencadenante, el simpático va a seguir activo y por lo tanto todo esto va a seguir sucediendo en nuestro cuerpo.
¿vale? Entonces vamos ya a dejar de agobiar al pobre Homer Simpson y vamos a ver qué ocurre cuando el estímulo desaparece. En este caso, el estímulo va a desaparecer cuando llegamos a casa, ¿vale? En el... perdón. Hayáis elegido el escenario que hayáis elegido, pensad que en un momento determinado vamos a llegar a casa, vamos a meter la llave en la cerradura, no sin dificultad, seguramente por el estado de agitación, pero al final lo conseguimos. Abrimos la puerta, cerramos la puerta y ¿qué ocurre? Nos relajamos. Nos relajamos porque desaparece el estímulo del simpático y entonces empieza a decaer el efecto. Si habéis elegido el escenario número 2, ¿qué es lo que ocurre? Oímos la puerta de la casa. La puerta se abre y se cierra. Todo está bien. Me relajo, me vuelvo a meter en la cama con una sensación de bienestar. ¿Vale? ¿Por qué? Pues fijaros, porque durante todo el proceso de activación del simpático se ha liberado dopamina. ¿Dónde? En nuestro sistema límbico. Y eso es nuestro sistema de recompensa que nos va a hacer sentir bien, ¿vale? Entonces, nos encontramos bien, estamos sanos y encima nos sentimos bien. Los padres sufridores van a dormir como no han dormido en la última semana seguramente, porque el subidón de dopamina se lo va a permitir. Nosotros, lo más fácil es que nos tumbemos en el sofá y digamos, por fin, ¿vale? Y entonces, ¿qué notamos? Fijaros, ¿qué estamos notando? Lo primero, nuestro corazón se relaja, recupera el ritmo habitual, dejamos de notar cómo late, se frena, baja frecuencia, nuestras pupilas se contraen, ya no necesitamos mirar más allá. Seguramente hasta encendamos la tele, necesitamos acomodar la visión cercana, ¿de acuerdo? Los pulmones vuelven a su estado de contracción normal. Adiós. ¿Qué he hecho? Haya vuelto, perdón. Vale, seguimos. El parasimpático. El parasimpático, no, ahí me ha dado el simpático a lo bestia. Me ha dado un vuelco el corazón, sí. ¿Qué más pasa? La dilatación de los órganos, de los vasos, vuelve a su estado normal y se produce una redistribución de flujo sanguíneo. ¿Dónde va a ir ahora? Pues aquellos órganos que antes no estaban recibiendo: gastrointestinal, sistema genitourinario, ¿vale? Por lo tanto, lo más seguro es que nos sentemos en el sofá, nos comamos unas palomitas, un sándwich, lo primero que tengamos a mano, porque queremos recuperar la energía gastada y porque nos apetece. Pero no solo eso, sino que seguramente en este momento tengamos esa necesidad imperiosa de ir al baño, porque claro, después de la caminata que nos hemos pegado y de la supresión de estos órganos, ahora los estamos relajando, ¿vale? Entonces, esto es el autónomo y esto es lo que hace tanto el simpático como el parasimpático, ¿vale? Aquí tenéis una diapositiva aburrida, de las que se suelen explicar en clase, ¿vale? Que simplemente la he puesto para que veáis que efectivamente la mayor parte de órganos tienen inervación simpática, inervación parasimpática y que la mayor parte de veces tienen acciones contrarias, ¿vale? Porque uno media lucha y huida, el otro media reposo. El simpático, mediado por adrenalina, lo conocemos todos. El parasimpático creo que es el gran desconocido. Y entonces quiero romper una lanza a su favor, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque realmente el parasimpático es el que nos permite vivir. Es el que está controlando la función cardíaca, la función pulmonar, la función gastrointestinal, incluso cuando dormimos, ¿vale? ¿Os dais cuenta? Cuando dormimos, nosotros seguimos respirando,
seguimos, perdón, nuestro corazón sigue latiendo, ¿verdad? Y podemos dormir, podemos descansar, podemos aprovechar ese estado de reparación necesario para nuestro cuerpo, que media precisamente el parasimpático, ¿vale? Y aquí os quiero comentar una cosa que no sé si lo sabréis, ¿vale? A los delfines obviamente los conocéis todos, sabéis que son mamíferos, ¿verdad? Y como buenos mamíferos, ¿cómo respiran? Respirando, ¿pero con qué? ¿Utilizan branquias? Utilizan pulmones, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que tienen que salir a la superficie para coger aire. Y es cierto que un delfín puede estar entre 15 y 30 minutos sin respirar, pero sí o sí tiene que salir a la superficie a respirar. Vale, pues fijaros, en el delfín este proceso de respiración no es autónomo, como en nuestro caso. Nosotros nos dormimos, estamos en estado de sedación, nuestros pulmones siguen respirando. En el delfín no. ¿Eso qué significa? Que el delfín no puede dormir como nosotros, no puede apagar completamente el cerebro, porque si lo hiciera no podría dar la orden de sube a la superficie y coge oxígeno y obviamente se moriría, ¿vale? Entonces, ¿qué hace el delfín para no morir? Duerme la mitad del cerebro y la otra mitad la deja despierta, ¿vale? De manera que cada 15-30 minutos la mitad del cerebro que queda despierta le dice sube y respira, ¿vale? Imaginaros dónde estaría la humanidad si nosotros tuviésemos que decirle a nuestro cuerpo cada 15 o 30 minutos respira o late, ¿vale? Posiblemente, ahí no estaríamos. Bueno, y ya fuera de bromas, de anécdotas, y ya para ir finalizando, después de lo que os he explicado, creo que ya podemos entender un poco por qué, o ya podemos dar la respuesta de por qué nos ocurren estas cosas, ¿vale? Entonces, fijaros, ¿por qué a veces decimos que nos da un vuelco el corazón? Bueno, pues nos da un vuelco el corazón porque se produce un latido fuera de lugar, ¿vale? Determinadas circunstancias, como cambios en la composición electrolítica de la sangre, muchas veces asociadas al ejercicio físico, ¿verdad, Juan Carlos? Situaciones de impacto o simplemente una dieta no demasiado recomendable, una dieta rica en tiraminas, vino, cerveza, conservas, ¿vale? Van a producir esa activación del simpático o de sus receptores y van a provocar un vuelco. Esto se llama extrasístole, ¿vale? Cuando nos da un vuelco al corazón, en realidad lo que sufrimos es una extrasístole. Si ocurre con poca frecuencia, muy eventualmente, no es preocupante, pero recomendación, si notamos vuelcos o extrasístoles con mucha frecuencia, id al médico y que os hagan un electrocardiograma, ¿vale? Porque puede haber una alteración en el sistema de conducción del impulso cardíaco. La siguiente pregunta que os planteaba, ¿por qué a veces tenemos como se nos nubla la vista, perdemos la cabeza y parece que todo nos da vueltas? Bueno, pues esto también está relacionado con el autónomo y generalmente se debe, o sea, es mucho más frecuente en mujeres cuando es fisiológico y está relacionado con un tema postural, ¿vale? Las mujeres de normal tenemos la presión arterial más baja, entonces cuando nos levantamos de golpe, simplemente por gravedad, hay como una bajada de sangre, falta sangre en el cerebro y eso hace que según la intensidad o se nos nuble la vista o suframos incluso un síncope. De nuevo,
En situaciones normales no hay ningún problema, pero hay muchas situaciones patológicas que pueden desencadenar este tipo de procesos, ¿de acuerdo? Y ya por último, ¿por qué tenemos la sensación de que alguien nos sigue y cuando miramos hacia atrás no hay nadie? Bueno, pues aquí sí tiene la culpa el cerebro. Esta vez sí. Esta vez es culpa del autónomo, pero a medias, ¿vale? Porque aquí en el cerebro tenemos un trocito pequeñito que se llama amígdala, que es la que recoge toda la información de fuera y de dentro de nuestro cuerpo, la interpreta y toma decisiones. Cuando la amígdala nota sensación de peligro, le va a decir al hipotálamo, dispara al autónomo. Y lo va a disparar de una y nos va a pasar todo eso que hemos visto antes, ¿de acuerdo? Y ya para finalizar, simplemente comentaros que además de respuesta a estas 3 preguntas, que son situaciones habituales, el autónomo, que es el gran desconocido, es tratamiento de numerosas enfermedades, ¿vale? El glaucoma se trata con fármacos que actúan sobre el autónomo, la diaforesis, la sudoración excesiva, también se trata con ello, enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares, gastrointestinales, la incontinencia urinaria característica de las personas mayores o de aquellos que sufren hipertrofia prostática benigna, también se trata con este tipo de fármacos. Las crisis de ansiedad se controlan controlando el autónomo, ¿vale? Y las enfermedades neurodegenerativas también reciben tratamiento sobre el autónomo para controlar sintomatología derivada de las pérdidas neuronales, ¿vale? Este es el tema que más se acerca a lo que yo trabajo ahora, pero creo que ya he terminado con mi tiempo, así que simplemente daros muchas gracias por vuestra atención y obviamente este aplauso es para la adrenalina y la acetilcolina que nos permiten sobrevivir y enfrentarnos a todos los retos de nuestra vida. Muchas gracias.